Sí, la corrupción es un tema de moda en nuestro país. Todo el mundo habla de corrupción, todo el mundo se queja de la corrupción, pero el gran problema es que no asumimos que nosotros tenemos un grado de responsabilidad en este gran problema. De hecho, haber crecido sumergido en una cultura que siempre anda buscando terceros culpables nos permite decir frases como, ah, no, es que el país está así por los corruptos, los políticos. O no, es que este barrio se ha dañado desde que llegaron los vecinos. O decimos también, no, es que esta casa está así por los niños. O yo me comporto así por mi mujer. Y hay mil y una excusas para nosotros no asumir que somos parte del problema. ¿Verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asumir esa responsabilidad. ¿Ya? En el tema de la solución a la corrupción, bueno, algunos dicen que si se llegara a imponer la pena de muerte en Colombia, ya, esa sería la solución. Pero nada está más lejos de la realidad. Por ejemplo, en Estados Unidos se impone la pena de muerte para el delito de homicidio en primer grado. ¿Y cuántos homicidios se cometen en Estados Unidos diariamente? Entonces, las leyes no tienen la capacidad de cambiar al ser humano en su conducta, en su alma. No tienen esa facultad. Si en Colombia se llegara a imponer la pena de muerte para los corruptos, Dios, yo no sabría cuántos muertos se tendrían que construir la cámara de gas para meterlos a todos ahí, porque sería el caos jurídico, el caos social, ¿cierto? Entonces no es la solución, no está en la construcción, en la legislación no está. De hecho, desde 1991, en que se hizo la reforma constitucional, el Congreso ha expedido 1884 leyes a la fecha y las cosas siguen parecidas, no hay un cambio, ¿verdad? Y cada una de las instituciones, mediante sus representantes, expiden normas, expiden documentos que buscan mejorar la situación social, económica y política del país, pero todo sigue lo mismo, ¿verdad? Y ahí es donde entran a decir los expertos, la única solución para la corrupción es la educación. Pero entonces imagínese usted que un gobernante llega con unas ideas serias de hacer una inversión para educar a la familia, porque es que la educación, esta educación que enseña de cuánto es uno más uno, o que enseña las capitales de los países, o que enseñan en un oficio, no es la educación de la cual hablamos. Nosotros estamos hablando de esa educación que se genera al interior de la familia, donde se enseñan principios, donde se enseñan valores, donde hay una práctica para que el niño vaya creciendo con esa idea de respeto a los derechos de los demás, ¿verdad? Eso hay que enseñarlo a los ciudadanos, porque Colombia, que está sumida en la miseria, en la pobreza, las gentes no saben enseñarle esto a sus hijos. Ahora, pongámonos nosotros de verdad serios, porque inclusive el Congreso, que está lleno de gente que crecieron en unas familias de la alta sociedad, etcétera, ahí los tienen, que la mayor parte de la gente que está en el Congreso no son más que ladrones, burdos, y tuvieron una educación. Entonces, ¿qué se espera para la gente que no ha tenido una educación? De hecho, si algún gobernante, de una manera seria, destina unos recursos para educar a las familias colombianas, al ciudadano, al ser como tal, ya hay más de uno que se frotan las manos pensando en cuánto le va a tocar en esos contratos y en la ejecución de esa labor, ¿verdad? Entonces, ahí como que uno va perdiendo las esperanzas. Pero más allá de todo esto, yo creo que el tema de la corrupción tiene solución en la medida en que va pasando el tiempo
y las sociedades van experimentando ciertos hechos políticos económicos y sociales que trascienden al mismo ser humano, ¿verdad? La historia nos enseña que los pueblos se van acomodando así como el agua va tomando su cauce en los ríos. Entonces yo creo y tengo la esperanza de que ocurran esos hechos. Mientras tanto, tenemos que ser precavidos, cuidadosos, manejarnos en este mundo con mucho cuidado y esperar que sucedan estos hechos que pueden mejorar la sociedad. Porque en la actualidad hay sociedades que son muy civilizadas, muy cultas, que están también entrando en hechos de corrupción. Entonces, fíjate, se da lo inverso, lo negativo. Y hay sociedades que vienen de ser sociedades corruptas a convertirse en sociedades cultas. Yo creo que todo viene y se va a dar resultado en la medida que las sociedades aprendan a leer y seleccionen lo que leen. De manera que esperemos que todas estas cosas sucedan muy pronto.